Muchas personas dicen que ponen a Dios en primer lugar, lo creen, lo sienten, pero en el fondo algo no parece estar bien. La fe existe, pero la paz no. El nombre de Dios está en los labios, pero el corazón vive cansado. Hay oración, pero también hay confusión. Hay esperanza, pero también hay un vacío difícil de explicar. Y tal vez hoy, en silencio, te estés preguntando, ¿por qué, aún diciendo que Dios es lo primero, mi vida sigue tan lejos de Él? Esa pregunta no nace de la rebeldía, no nace de la falta de fe, nace de la sinceridad de quien quiere vivir algo real con Dios y no solo mantener una apariencia espiritual. Porque poner a Dios en primer lugar no es un eslogan, no es una frase bonita, no es algo que se escribe en la biografía, se comparte en redes o se repite de la boca para afuera. Poner a Dios en primer lugar es una decisión diaria, silenciosa, muchas veces invisible para los demás, pero profundamente transformadora por dentro. Es escoger a Dios cuando nadie está mirando, es priorizarlo cuando el mundo ofrece distracciones. Es buscarlo no solo cuando todo va mal, sino también cuando todo parece ir bien. Y hoy, sin prisa, sin acusaciones, sin peso, quiero caminar contigo por este camino. Pero antes de comenzar, ten esto en mente. Dios no quiere ser solo el único, Él quiere ser el primero. Dicho esto, vamos a este poderoso paso a paso de cómo, a partir de ahora, puedes poner a Dios de verdad en el lugar que Él merece en tu vida. Pon a Dios en el primer momento de tu día. La manera en que comienzas tu día nunca es neutral. Siempre señala a alguien o a algo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Aunque nunca te hayas detenido a pensarlo, tus mañanas revelan mucho sobre tu fe. Piénsalo conmigo, con honestidad. En el momento en que despiertas, ¿qué sucede primero dentro de ti? ¿Despiertas preocupado, con la mente acelerada, sintiendo que ya tienes que correr detrás de algo? Para muchos, el primer movimiento del día es automático. Tomar el celular, notificaciones, mensajes, redes sociales, noticias. Y antes incluso de salir de la cama, el corazón ya está lleno de voces, lleno de comparaciones, lleno de expectativas que ni siquiera vienen de Dios. Y entonces el día comienza, pero Dios aún no ha sido escuchado, no porque Él esté lejos, no porque no quiera hablar, sino porque el corazón todavía no se ha aquietado. Poner a Dios en primer lugar comienza aquí. Antes de que el mundo te diga quién tienes que ser, recuerdas delante de Dios quién ya eres. Eso no requiere oraciones largas, no requiere palabras bonitas, requiere sinceridad. Abrir la palabra, aunque sea por pocos minutos, respirar profundo y decir: Señor, antes que cualquier cosa, te necesito. Cuando Dios es el primero en hablar, el resto del día cambia. Las decisiones dejan de ser impulsivas. Las reacciones dejan de ser tan emocionales. La mente comienza a operar más en sabiduría que en ansiedad. Tal vez pienses, pero mi vida es muy ocupada, no tengo tiempo. Pero el tiempo nunca miente, siempre revela lo que es prioridad, y Dios nunca pide lo que no tienes, solo pide el primer lugar. Ahora dime, ¿qué suele ocupar tu mente en los primeros minutos de tu día? 2. Lo que consumes moldea en quién te conviertes. Pocas personas se dan cuenta, pero hay una guerra silenciosa que ocurre todos los días dentro de tu mente, y sucede a través de lo que consumes, lo que escuchas, lo que miras, lo que permites que entre en tu mente cuando estás cansado, solo o vulnerable. Nada de eso es neutral. Todo alimenta algo dentro de ti, o fortalece el espíritu, o fortalece la carne. Es imposible caminar cerca de Dios mientras diariamente te alimentas de contenidos que alejan tu corazón de Él. Esto no significa vivir aislado del mundo. Significa vivir con discernimiento. Algunas canciones parecen solo diversión, pero normalizan la sensualidad, el orgullo y la agresividad emocional. Algunos videos parecen solo entretenimiento, pero van robando poco a poco la sensibilidad espiritual. Entonces la persona empieza a notar cambios internos, ora menos, se irrita con más facilidad, tiene más dificultad para resistir tentaciones, siente el corazón más pesado, más distante, no porque Dios se haya alejado, sino porque otras voces comenzaron a ocupar más espacio. Poner a Dios en primer lugar exige el valor de preguntarse: ¿esto que estoy consumiendo me acerca o me aleja del Señor? Y cuando algo empieza a alejarte, aunque sea placentero, el amor a Dios enseña a soltar. No por miedo, no por culpa, sino por cuidado. Jesús enseñó que, a veces, es mejor cortar algo que permitir que eso domine el corazón. No porque Dios quiera controlarte, sino porque quiere protegerte. Tal vez lo que está faltando en tu vida espiritual no sea más oración, sino menos ruido. ¿Hay algo que sientes que Dios ya te pidió dejar, pero todavía te cuesta? 3.
Dios no quiere las obras de tu agenda. Muchos viven una fe basada en el cuando se pueda, cuando sobre tiempo, cuando el día esté más tranquilo, cuando la vida desacelere, pero ese momento casi nunca llega. La rutina se llena, las responsabilidades aumentan, y Dios queda para después. Primero vienen los compromisos, luego el trabajo, luego el cansancio, luego el entretenimiento, y si sobra tiempo, tal vez Dios. Pero Dios no fue hecho para caber en los restos de tu día. Él no acepta ser solo una tarea más. La vida cristiana no gira alrededor de tu rutina. Es tu rutina la que debería organizarse alrededor de Dios. Eso no significa pasar todo el día leyendo la Biblia. Significa vivir consciente de la presencia de Dios en cada momento. Una oración corta a mitad del día. Un pensamiento entregado a Dios en el tráfico. Un momento de silencio para escuchar su voz. Estos pequeños encuentros, cuando se hacen con constancia, lo cambian todo. Alinean el corazón, traen dirección, devuelven la paz. La pregunta nunca fue, ¿tengo tiempo para Dios? La verdadera pregunta ¿es Dios lo suficientemente importante como para que yo separe tiempo? Porque cuando algo es prioridad, siempre encontramos la manera. Aún cansados, aún ocupados, aún sin ganas. Ahora detente y reflexiona por un momento. ¿Qué es lo que hoy más roba el tiempo que podría ser dedicado a Dios? 4. Intencionalidad. El secreto que casi nadie practica. Poner a Dios en primer lugar no sucede por casualidad. No sucede solo porque tienes ganas. No sucede porque un día te despiertas más espiritual. Sucede porque decides. La mayoría vive una fe basada en sentimientos. Cuando tiene ganas, busca a Dios. Cuando está bien, se aleja. Cuando duele, vuelve a orar. Pero los sentimientos son inestables. Y una fe basada solo en ellos nunca permanece firme. La fe que crece es la fe que se cuida. La fe que madura es la fe que se practica incluso cuando no hay ganas. Intencionalidad, es decir, aún hoy, Dios sigue siendo prioridad. Aunque el cuerpo pida descanso, aunque la mente esté cansada, aunque parezca más fácil distraerse que profundizar. Decides separar un tiempo. Decides silenciar el ruido. Decides permanecer. No se trata de largas horas, se trata de constancia. Dios no espera perfección, no espera que nunca falles, espera que regreses, siempre. Cada vez que eliges a Dios, aún con dificultad, algo invisible sucede dentro de ti. El corazón se alinea, la conciencia se ajusta, el espíritu se fortalece. Tal vez no lo notes al día siguiente, tal vez nada parezca cambiar de inmediato, pero con el tiempo, algo empieza a transformarse. Los deseos cambian, las reacciones cambian, las prioridades cambian. Porque quien camina con Dios poco a poco empieza a parecerse a Él. La intencionalidad construye profundidad espiritual, convierte la fe en relación, convierte el hábito en comunión. 5. No. Se trata de hablar, se trata de vivir. Hay una diferencia profunda entre hablar de Dios y vivir con Dios, entre decir que amas y amar de verdad. Hablar es fácil, vivir cuesta. Cuesta tiempo, cuesta decisiones, cuesta renuncias que nadie ve. Es fácil decir que Dios es prioridad. Difícil es demostrarlo cuando nadie está mirando, cuando llega el cansancio, cuando aparece la tentación, cuando obedecer cuesta comodidad. La fe verdadera no se manifiesta solo en palabras bonitas. Aparece en las decisiones silenciosas, en la forma en que reaccionas, en lo que eliges hacer cuando podrías elegir otra cosa. Vivir la fe es alinear las acciones con lo que dices creer. Es permitir que Dios gobierne no solo tus palabras, sino tus hábitos, porque el corazón siempre sigue aquello que practicas. La Biblia es clara. No basta con oír la palabra, hay que vivirla, no porque Dios necesite pruebas, sino porque el corazón humano se transforma a través de la práctica. Cuanto más vives la fe, más natural se vuelve. Cuanto más obedeces, menos pesada se siente la obediencia. Cuanto más caminas con Dios, más real se vuelve Él. La fe hablada convence a las personas. La fe vivida transforma vidas. Y tal vez hoy sea el momento de preguntarte con honestidad, ¿mi fe es algo que declaro o algo que practico? Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios. Quiero poner a Dios en primer lugar. Eso demuestra cuánto estás comprometido no solo en reconocer a Dios como el único, sino como el primero en tu vida. Y por eso queremos darte un consejo extra: aprender a obedecer a Dios aun cuando no tiene sentido. Una de las formas más olvidadas y más difíciles de poner a Dios en primer lugar es la obediencia.
No la obediencia conveniente, sino la que desafía el ego, la comodidad y la lógica humana. Muchas personas aman la idea de Dios, aman recibir bendiciones, aman sentir paz, pero pocas están dispuestas a obedecer cuando Dios pide algo que cuesta. Obedecer cuando es fácil no revela prioridad. Obedecer cuando duele revela quién gobierna el corazón. A veces Dios pide silencio cuando quieres defenderte. A veces pide perdón cuando crees tener la razón. A veces pide que esperes cuando todo en ti quiere actuar. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios prueba el primer lugar. Porque obedecer, es decir, confío en ti más de lo que confío en mí. No se trata de entenderlo todo. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar en el carácter de Dios, incluso cuando el camino parece confuso. Muchos se alejan de Dios no porque dejaron de creer, sino porque dejaron de obedecer. Prefirieron el control, prefirieron la comodidad, prefirieron hacerlo a su manera. Pero cada vez que elegimos obedecer, algo profundo sucede dentro de nosotros. El orgullo se rompe, la fe se fortalece, el corazón vuelve a alinearse. La obediencia no solo cambia la situación externa, cambia quiénes somos por dentro. Tal vez hoy Dios te esté pidiendo algo sencillo, pero que has estado evitando, una conversación que necesitas tener, un hábito que necesitas dejar, una actitud que necesita cambiar, un perdón que necesitas soltar. Poner a Dios en primer lugar, es decir, aunque no lo entienda ahora, confío, y cuando eliges obedecer, aún con miedo, aún con dudas, Dios honra. ¿Hay algo que sientes que Dios ya te pidió, pero todavía no has tenido el valor de obedecer? Recuerda, tal vez hoy Dios te esté llamando de vuelta a lo simple, no a una religión pesada que cansa el alma y genera miedo, no a una exigencia constante que roba la paz y produce culpa, sino a una relación real, sincera, profunda, una relación donde no tienes que probar nada, donde no necesitas esconder tus fallas, donde puedes acercarte exactamente como estás. Dios no está buscando a alguien perfecto, está buscando un corazón disponible, un corazón que se detenga a escuchar antes de actuar, que aprenda a consultar antes de decidir, que elija amar antes de exigir respuestas. Cuando Dios ocupa ese lugar, la fe cambia de forma, deja de ser una carga y se vuelve descanso. La oración deja de ser obligación y se vuelve conversación. La presencia de Dios deja de ser distante y se vuelve constante. Y si hoy sientes que fallaste, que te alejaste, que dejaste a Dios en segundo plano, recuerda, Dios no rechaza a quien vuelve con un corazón sincero. Todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay camino. No es demasiado tarde para comenzar de nuevo. No es demasiado tarde para alinear el corazón. No es demasiado tarde para devolverle a Dios el lugar que siempre fue suyo. Empieza pequeño, con un momento de silencio, con una oración sencilla, con un paso sincero, y pon a Dios no solo en palabras, no solo en promesas, sino en el centro de tu vida.